El artículo escogido por nuestro grupo, Purificación parcial de péptidos presentes en el veneno del escorpión Titus macrochirus buthidae y evaluación preliminar de su actividad citotóxica, es un artículo investigativo con características transversales principalmente y algunas longitudinales que se analizarán próximamente. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo del artículo? Se pueden identificar principalmente dos objetivos generales. El primero siendo el análisis de los péptidos presentes en el veneno del escorpión que no tengan un puente disulfurado y cómo estos afectan a diferentes cadenas celulares tomadas de diferentes partes del cuerpo. El segundo objetivo general vendría siendo la evaluación preliminar de su actividad citotóxica, es decir, la evaluación de la actividad citotóxica de los péptidos sin puente disulfurado en estas muestras de líneas celulares consideradas como tumorales. Ahora bien, ¿qué limitaciones tiene el estudio? ¿Cuáles son las dificultades que encontramos mediante la lectura del artículo? Con respecto a los materiales y métodos, se puede concluir que se tomaron 13 muestras de veneno del escorpión Titus macrochirus y estas fueron analizadas y purificadas mediante métodos cromatográficos, electroforéticos y de ultrafiltración con membranas de Amicon. ¿Esto qué significa? Se realizaron diferentes métodos de purificación para poder dejar al péptido en su estado prioritario de análisis. La única dificultad que encontramos con respecto al estudio es el número de muestras tomadas, ya que según avanza el estudio, este número de muestras puede dificultar qué tipos de análisis se realizarán. El veneno del escorpión analizado en el estudio, especie T. macrochirus, se compone de diferentes sustancias que van desde proteínas y neurotoxinas hasta enzimas y péptidos, siendo estos últimos clasificados en dos grupos diferentes, los péptidos con o sin puentes de disulfuro. En la parte derecha de nuestra presentación podemos ver un ejemplo de una molécula con puente de disulfuro, mientras que en la parte izquierda vemos una agrupación de macromoléculas que, si bien son peptídicas, no contienen en su estructura los puentes de disulfuro. Y estos son los que van a representar las muestras de nuestro artículo, ya que son las que evidencian citotoxicidad. Dentro de este artículo podemos encontrar tres tipos diferentes de gráficos. Imágenes, ya sea imágenes de referencia para explicar la anatomía de los escorpiones o imágenes que muestran los materiales usados en el experimento. Cromatogramas, que son un registro gráfico bidimensional obtenido en un medio absorbente, es decir, una solución, que nos muestran las cantidades de solutos con respecto a la solución en general. Y los gráficos y tablas estadísticas, que son representaciones gráficas para la interpretación y comparación de análisis. Para facilitar el estudio del artículo, nos vamos a enfocar en solo la categoría de gráficos y tablas estadísticas. Dado que vamos a enfocarnos en el componente estadístico del artículo, conviene justificar la razón por la cual hay una presencia de gráficas estadísticas en el mismo. La respuesta a esto se da principalmente dada la naturaleza investigativa propuesta por el artículo, ya que éste se ve en la necesidad de acudir a representaciones gráficas estadísticas donde los datos pueden ser expuestos de una manera coherente y complementaria al ejercicio del análisis. Esto en virtud de la cantidad de valores que pueden adquirir las variables estudiadas y las relaciones entre cada una de una forma más sencilla de manejar y evidente. Otra utilidad de estas gráficas estadísticas es que permiten identificar el uso inadecuado de las terminologías longitudinales que pueden llegar a confundir la naturaleza verdadera y genuina del estudio, la cual es transversal, ya que se enfoca más que nada es en estudiar variables en un momento determinado y no a lo largo del tiempo. En el artículo que escogimos para hacer el estudio bioestadístico encontramos inicialmente dos gráficos, que son los que se ven aquí. En estos gráficos se presenta el perfil cromatográfico de la sustancia que se está estudiando, en este caso el veneno del escorpión, y se está buscando es una manera de encontrar la concentración en la muestra. Entonces, pues estos no son como tal gráficos estadísticos, ya que no nos presentan una comparación entre valores que nos puedan mostrar como un patrón o un error dentro de lo que se está estudiando.
la figura 10 de nuestro artículo encontramos un gráfico estadístico, el cual es un gráfico de barras. En este gráfico podemos encontrar tres variables. La primera es la del porcentaje de viabilidad celular, la segunda es la línea celular y la tercera es la concentración del veneno del escorpión que se está estudiando. En este caso encontramos que el porcentaje de viabilidad es una variable continua, ya que pues puede tomar valores intermedios entre los valores enteros de la escala. La línea celular es una variable nominal, ya que no hay una jerarquía entre ellas, no hay una más importante que la otra. Y la variable de concentración es una variable discreta, ya que no se pueden tomar valores intermedios entre los valores ya designados para la concentración y el estudio. Decimos que este gráfico es estadístico, ya que pues nos muestra unos valores de datos procesados y nos muestra una comparación entre las variables que se están estudiando. Entonces nos muestra un resultado de todo el trabajo que se está haciendo para pues así llegar al objetivo del artículo. Por otro lado, podemos notar que en la línea celular PC3 no encontramos las 5 variables de concentración que tenemos inicialmente, sino que solamente 4. Y sería bueno que tuviera una anotación de por qué esta no se encuentra con las 5 variables, pero esto es algo que se puede ver en el análisis estadístico del cuadro 1, aunque como se presenta primero en la figura 10, debería de existir la notación en este gráfico. La figura 11 mostrada por el artículo es una gráfica de líneas que responde a un estudio transversal, de que nos estamos enfocando en un punto particular en el tiempo, experimental porque es el resultado del tratamiento estadístico de datos y no se limita simplemente a la observación, y es correlacional porque estamos viendo efectivamente la relación existente entre la concentración del péptido parcialmente purificado junto con el porcentaje de viabilidad celular. De esta forma, valga la redundancia, podemos evidenciar las dos variables. En el eje X vemos nuestra variable 1, que es la concentración del péptido parcialmente purificado del veneno del escorpión T. macroquirus, y en el eje Y vemos el porcentaje de viabilidad celular, que vendría a ser nuestra variable dependiente. Análogamente hablando, esto hace que el estudio esté medido dentro de una escala excluyente, cuantitativa de razón y que sea continua. Consideramos que este tipo de gráficos podría ser más eficiente a la hora de complementar el estudio, ya que existen ciertos puntos críticos de inflexión dentro de la tabla, como por ejemplo estos que están acá, los cuales no poseen un valor del todo claro dentro del eje X y del eje y por tanto el análisis de esos datos en particular no son del todo exactos, o digamos no son del todo bien representados a la hora de hacer una valoración estadística. Sería mejor que lo hiciéramos dentro de una escala de intervalos que permitiera el análisis de una forma más general, en dado caso que esas especificaciones no se quisieran hacer del todo concisas y exactas dentro de los ejes. Podemos ver desde un inicio en el cuadro. Es un cuadro bivarial donde nos muestran en las columnas como una variable la concentración del veneno, ya sea 0, 10, 25, 50, 100. Con respecto a las variables de las filas, las cuales son diferentes líneas celulares de diferentes clases de tumores a excepción de la primera, la cual es una variable de control que no aplica entre estos. Es una línea celular de un pulmón sano. Bien, con respecto a la parte central del cuadro, ¿qué podemos decir? Podemos evidenciar que no es como las tablas estadísticas que hemos estado viendo con la profe, sino que en vez de
frecuencias absolutas y frecuencias relativas, y la cantidad de frecuencia que sea un dato nos está dando es el dato en sí. Nos está dando el dato del resultado de la variable a las diferentes concentraciones de veneno. También podemos ver que hay un dato que como tal no es un dato, y el cual la misma gráfica se encarga. En este caso, lo que muestra es que no se determinó. Entonces, ¿qué podría definir yo sobre este cuadro? Bueno, ahí, como ya dije, a diferencia de las tablas estadísticas que hemos visto en clase, este no nos muestra frecuencias, sino los datos en sí, de una forma agrupada y ordenada. Esto para exponerlos de una mejor forma. Inclusive considero que el cuadro está mejor que una gráfica, ya que al graficar estos datos no quedaría tan comprensible para el público en general que mostrándolos de esta manera. ¿Por qué lo considero de esta forma? Pues básicamente porque como está formado el cuadro, es bastante fácil evidenciar en qué concentraciones del veneno se encuentra un efecto en las diferentes líneas celulares. Sí, ya sean, digamos, la segunda línea celular, nuestra segunda variable, donde solo le afecta la concentración más alta, o ya sea en la última, donde hasta la más mínima concentración, que está en este caso es 10, la afecta, y todas las que le siguen de igual forma. ¿Qué conclusiones podemos sacar del artículo? La primera de ellas es que algunos péptidos contenidos dentro del veneno del escorpión T. macroquirus presentaron actividad citotóxica gracias a la falta de puentes disulfurado, es decir, que en algunas líneas celulares impidieron su crecimiento, y dependiendo del péptido y de la línea celular, esto era una relación identificable. La segunda conclusión que podemos sacar del artículo es que la presencia de gráficos estadísticos facilita la comparación de métodos de purificación con las muestras de veneno analizadas. También podemos decir que el uso de estadística en el artículo facilita la comparación de las diferentes líneas celulares con las mismas muestras de veneno. Es decir, la estadística presente en el artículo facilitó la predicción de la conclusión final. Es decir, que los componentes peptídicos del veneno T. macroquirus actúan por 3 vías diferentes: por bloqueo de un canal específico, por inhibición del crecimiento de la célula cancerígena y por activación intracelular de las vías que inducen a la apoptosis, es decir, la muerte precipitada en una célula. ¿Qué se aprendió de este artículo? Lo que se aprendió con respecto a la estadística en este artículo fueron 3 cosas. La primera, que no todos los gráficos presentes en un artículo pueden representar gráficos estadísticos, es decir, que sirvan para comparación y análisis de datos. La segunda es que no siempre los gráficos estadísticos se deben manejar en escalas de razón. Y la tercera es que el contexto en gráficos y tablas estadísticas es fundamental para la interpretación de cada una de las variables. Sin estos no sería posible realizar las conclusiones y predicciones que previamente fueron mencionadas.